Vamos a cerrar nuestra serie hablando de la cruz y de la enorme expresión de diversidad que hay alrededor de ella. Y cuando digo esto me refiero a la enorme cantidad de reacciones, de respuestas y de actitudes que encontramos en los 4 evangelios cuando describen la escena de la cruz. Encontramos gente dándose por el pecho, encontramos a un ladrón irreverente demandando de Jesús. Y lo que vamos a buscar es, describiendo esto, es que recordemos que la cruz no es un ícono mudo, sino que es un símbolo, ni siquiera que habla, sino que grita. Dice Mateo 27:50, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza. Acto seguido entrega su espíritu. Lo último que encontramos de Cristo y su cruz es un alarido. Es mucho decir cuando entendemos el castigo sufrido y podría ser lo lógico una exhalación suave antes de morir. Pero grita, es como el atleta que cruza la raya y levanta los brazos, le queda casi nada, pero grita por el triunfo. Este grito casi nadie lo entiende. Lo vamos a ver al final cuando pasemos por las 6 reacciones que decidí escoger. Una vez más, recordemos, la cruz no es un adorno. Es un ícono capaz de gritar para tratar de despertar almas adormecidas. Grita, como lo hemos visto, Dios te ama, reconcíliate con Él. Debemos comprometernos. La reacción ante la cruz es a partir de la condición del alma y la actitud del corazón. Es a partir de esto que se genera una respuesta. Y eso es algo en lo que nosotros sí tenemos muchísimo que ver. Así que vamos a orar antes de arrancar. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. Como siempre hemos dicho, la iglesia es el lugar donde venimos los que estamos maltrechos. Es un taller, es un hospital. Y venimos buscándote, Señor. Buscando tu palabra, buscando tu espíritu. Y ahora te rogamos que al finalizar esta serie nos resulte imposible cada vez que veamos una cruz recordar que grita fuerte, que los enamorados dan flores, pero el cielo extiende la mano con una cruz. Y te ruego, Señor, que se grabe con fuego en nuestro corazón. Que así sea por Cristo. Amén. Muy bien. De la enorme cantidad de personas que pulularon alrededor de Jesús y su cruz, escojo 6. Espero pasar por ellas de manera rápida porque el tiempo se me ha ido entre las manos en las reuniones anteriores. Aquí está la primera. El primer grupo que quiero destacar son los oportunistas de riqueza. Ahí están alrededor de la cruz. Esto nos recuerda la enorme variedad que hay de reacciones y de la gente que ve oportunidades allí. 19:23 de Juan dice: cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Ellos son personajes de poder, son el grupo que domina el mundo conocido, particularmente en este caso a Israel. Son imperio, son dominantes absoluta y totalmente. Y los encontramos
alrededor de la cruz sacando provecho material. Lamentablemente, hoy por hoy existe una enorme evidencia de que alrededor de la cruz esto continúa aconteciendo. Y habría que decir algunas cosas a este respecto. Lo primero que quiero recordarnos es que al leer los evangelios, si hay algo que a todas luces enoja a Dios, es esto. Hay cosas que lo enojan, pero esto de manera muy particular lo enoja, es cuando alguien quiere usar la fe para autoenriquecerse. La evidencia es enorme, es dramática. Juan capítulo 2 dice y describe la escena de la limpieza que hace Jesús en el templo. Y debería recordarnos con fuerza cuánto le molesta que alguien le estorbe a otra persona en su búsqueda de Dios. Jesús había visto lo que estaba pasando. Cuando leemos los evangelios alrededor de esta escena, ve lo que está pasando, se va la noche entera. O sea, no es una reacción higadosa. Uy, no es un colerón repentino. Fue algo pensado, cesado. Voy a hacer algo que va a ser difícil de digerir. Y entonces la Biblia nos enseña que inclusive teje un chilillo. Le tomó tiempo, así que irrumpe en el mercado que se había convertido el templo, irrumpe allí, vuelca mesas. Usted lo leyó, lo ha visto de alguna manera, vuelca las mesas y saca a los mercaderes y les recuerda: la casa de Dios es casa de oración, o sea, de conexión entre el ser humano y Dios, y no un mercado. Y está de verdad enchaquetado. Esa escena no se parece en nada a las caritas con las que lo pintan así, todo pálido y viendo para ninguna parte. Ahí está enojado. Enojado. Así que pensaba en el mundo evangélico y esta línea tan fuerte de la teología de la prosperidad, y permítame ponerle comillas, porque yo creo que sí hay una verdadera teología de prosperidad. Y un día de estos que veía el reportaje de un pastor que, según el reportaje, suele publicar todo lo que demuestra cuán próspero es por el reloj incomparable que tiene. Entonces sale en las redes mostrándolo, que recién lo compró. Y lo que más me impresionó fue que en el cumpleaños de su esposa le regala un Lamborghini a su esposa, incomparable. Y sale allí regodeándose de aquello. Nunca deberíamos olvidar lo que le provocó a Jesús que alguien que anda buscando a Dios, esto eran los peregrinos que venían cuando Jesús limpió el templo, traían su oveja, traían su paloma o su ofrenda, y los mercaderes en el templo, los líderes religiosos, le decían normalmente: su sacrificio no sirve, tiene que comprármelo a mí, ese no es suficientemente bueno. Su plata no sirve, yo te la cambio por plata del templo para que realmente sirva. Y allí reaccionó Jesús fuerte, muy fuerte. Esta es una reacción más delante de la cruz, y tengo que recordarlo para no ser ni víctima ni victimario, jamás. Siguiente. La siguiente reacción que encuentro alrededor de la cruz es la de y me costó encontrar una frase que pudiera hacerme sentir que le llegué. Le llamé los religiosos sin luz. Vea cómo se describe, 27:41 de Mateo.
De la misma manera, en la escena de la cruz, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, es el grupo religioso, junto con los maestros de la ley, los que le enseñaban a la gente lo que la Biblia significa, y los ancianos. Este es el aparato de liderazgo de las sinagogas. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y eso que es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Ponía en mis notas de borrador donde había impreso este pasaje: si Jesús se baja de la cruz, no habría nada en qué creer. Él confía en Dios, continuó, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. Ojo, ¿acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Es interesantísimo que una de las fuerzas que lleva a Cristo a la cruz es el grupo religioso, y no pagano. Eran judíos que tenían su Antiguo Testamento, que tenían las profecías, que sabían de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, que leían a Isaías, lo conocían, pero ahora son incapaces de reconocer al Mesías prometido. Lo tienen en su cara, lo tienen frente a él, lo oyeron, lo vieron hacer maravillas, milagros, escucharon algo extraordinario que cautivaba a todos los que le escuchaban. Pero ahora ellos son del grupo que llamo religiosos sin luz, absolutamente encallecidos. Alguna vez estaba leyendo de qué es un callo. Un callo es piel muerta sobre piel muerta sobre piel muerta. El roce continuo mata las células, y así que el cuerpo genera más piel para reponer la que murió, y como sigue el roce, muere otra vez la piel, y eso es un callo, piel muerta sobre piel muerta. Todos tenemos en el pie, en la mano, todos tenemos. El problema es cuando lo tenemos aquí, en el alma y en el corazón. Es el constante roce con la verdad sin reacción. Y entonces mi corazón se encallece. Desde el Génesis fue prometido que la simiente de la mujer, algo extraño, iba a ser mordida en el calcañar, aunque aquella simiente heriría a la serpiente en la cabeza. Desde el Génesis, a partir de allí, 39 libros del Antiguo Testamento hablando del Mesías prometido. No lo pueden reconocer, no lo pueden entender, resisten al Espíritu Santo, no permiten que los seduzca, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre allí es que los domina la tradición religiosa. Alguien me dijo que esto es lo que Dios quiere, entonces lo hago. No aparece por ningún lado de la palabra de Dios, no hay ninguna descripción, pero la tradición los domina. Jesús los acusó de eso. Eran capaces de deshonrar a sus padres por la tradición. Y las expectativas terrenales de cómo actuaría Dios los cegaba para reconocer. Eran religiosos sin luz. Cuando Él ataca el liderazgo religioso, les dijo: ustedes son capaces de colar el mosquito y tragarse un camello. ¿A qué se refiere Jesús con esa frase? Se refiere a que una persona religiosa sin luz es capaz de hacer convivir en su corazón la minucia y el rigor religioso con las más bajas pasiones. Trato de describirlo con el pasaje de la crucifixión. Ahí vienen los judíos, los sacerdotes, los ancianos y los maestros. Vienen y se paran frente a Pilato. Dice: oiga, don Pilato, vea, le traemos aquí a este para que lo crucifique, pero por cierto que no podemos entrar al pretorio porque se acerca un día sagrado para nosotros y no puedo poner mis sandalias en un lugar pagano. Así que si usted sale a atendernos, son capaces de
de decir, uy, no puedo poner los zapatos ahí, pero están envenenados de odio y de maldad en el corazón y en el alma. Y más adelante en la cruz le dicen, oiga, don Pilato, ¿y si usted manda a quebrarle las piernas a Jesús para que se muera más rápido? Porque se nos está acercando la hora del Shabbat y no queremos que una cosa interrumpa la otra. Los religiosos sin luz pueden convivir con la envidia, el odio, las más bajas pasiones con algún rigor religioso. Y una cosa y otra no tienen ningún sentido. Será algo que jamás podré olvidar, que alguna vez lo compartía una familia, buscó, preguntó y preguntó, y después de varias vueltas alguien me pidió que fuera a esa casa porque había una persona en agonía por mucho tiempo y algo raro estaba pasando. Así que terminé en aquella casa. Llegué, me llevaron a una habitación, entro y desde que llegué a la casa, pero cuando cruzo el umbral de ese cuarto, me golpea un ambiente feo, de tinieblas, feo, diabólico. Y yo estoy ahí y hay un hombre enjuto, decimos los ticos, todo seco, tiene muchos días en agonía, no come, no se comunica. Es una cosa impresionante porque le tienen que humedecer los ojos, tiene los ojos abiertos sin parpadear y lo que dibuja su cara es horror, está en pánico por algo. ¿Qué está viendo? No sé. Y yo me doy cuenta que en esa habitación ahí hay una presencia demoníaca horrorosa, es muy fuerte, se me acelera el pulso inmediatamente. Le pido a Dios no solo que me guarde, sino que me guíe. ¿Delante de qué estoy aquí? Así que salgo y pregunto, hago algunas preguntas. Cuénteme más. Así que llego a entender y a descubrir que aquel hombre y su familia durante muchos años habían tenido una clínica clandestina de abortos. Y ahora este hombre relativamente joven está para morir. Pero su cara es algo indescriptible. El horror está, no es mi campo, es como un shock, como en coma, pero tiene los ojos, es algo rarísimo, abiertos, es el horror. ¿Qué está viendo? ¿Qué es? Es como cuando llevas a alguien a algo que no quiere ir, pero está ahí, tieso. Así que oro y digo, bueno, Señor, aquí estoy y te pido una endija de luz para este hombre, para que pueda escuchar la historia de aquel que murió por nuestros pecados, no importa cuál fuera. Y oro. No me tocó ver ninguna reacción, pero al día siguiente la familia me llamó que se había ido. Y quedé con la sensación, no la convicción, la sensación de que aquella persona había recibido el evangelio de Jesucristo y su cruz. ¿Cuál es el punto? Personas súper religiosas. Escúcheme otra vez. Hiper religiosas. La religión sin luz puede hacer convivir los rituales con cosas que no tienen nombre. Así podemos ser nosotros. Siguiente reacción. Esta reacción es interesante porque es la reacción de la naturaleza. Nunca lo había visto. En esta oportunidad me di cuenta que casi todos los evangelios muestran cómo la tierra se retorció delante de Cristo y su cruz.
Y le llamo naturaleza resentida. Dice 27:45. Desde el mediodía de Mateo, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Salto al verso 51, parte B. La tierra tembló y se partieron las rocas. La escena durante muchas horas, y quienes estaban allí se dieron cuenta de que no podía ser una casualidad que este judío que están castigando, que decían de él que era el Hijo de Dios, está generando una huelga de la naturaleza, una reacción de la naturaleza. Cielo cerrado, sol escondido, la tierra convulsionando tan fuerte que las piedras se parten. Y escribía otra vez en mi borrador, esa hoja donde imprimo el texto del que voy a predicar, y anoto todo lo que se me viene a la mente. Ponía: uno de los mejores evangelistas, sin duda alguna, es la naturaleza. Sin duda. Estaba viendo un video de uno de estos muchachos que dirigen programas ahí, que hacen concursos y que se ríen y que invitan gente y se les mueve el piso. ¿Se acuerda del doctor Bayer? Del doctor Bayer, calma, decía calma, y luego se rajó el doc ahí, terrible. Ok, este otro se le mueve el piso, están ahí en vivo, y este muchacho se descompensa a un nivel impresionante, cae, ni siquiera de rodillas, cae así como que se quiere ir y lo tienen que agarrar, se va. Sin duda alguna, si usted quiere ver que alguien diga: ay, Dios mío, muévale el piso un poquito, muévale por detrás la silla, así al del frente. Sin duda alguna. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y anotaba no solo su belleza, sino su furia también. Nos recuerda nuestra pequeñez y nuestra impotencia. Aquí quiero decir algunas cosas de la reacción de la naturaleza. Primero que nada, nosotros a veces somos medio borregos y escuchamos algo y no lo colamos, sea porque no recordamos, no entendemos lo que la palabra de Dios dice. Una de estas frases que todo el mundo repite es que la naturaleza es mi mamá. La naturaleza no es mi mamá, ella no me hizo a mí. La naturaleza es mi hermana. ¿Por qué? Porque es creación del mismo creador que me hizo a mí. No es mi mamá, es mi hermana. La naturaleza se vio afectada desde la primera página y episodio de la Biblia por nuestro pecado. Y Dios dice: por tu desobediencia, entonces la tierra va a producir cardos y espinas. Y la cruz también muestra a Jesús llevando espinas sobre su cabeza. Y allí se está redimiendo también, en la esperanza de redención de la que habla Romanos capítulo 8. Y dice que la naturaleza gime aún esperando el día en que Dios la vaya a redimir completamente. Lo que Cristo ganó sea totalmente declarado y manifiesto. Lo que será con la naturaleza y también con nosotros. Así que yo debo entender eso. Debo entender que la naturaleza también está esperando la redención absoluta que Cristo ganó para nosotros y para la tierra. Y aquí un dato curioso. ¿Quiénes inventaron la cruz? Curioso pero vinculante. ¿Quiénes inventaron la cruz? Fueron los persas. Los persas la heredaron, comillas, a los cartagos. Que si hay alguno, felicidades. Cierro la página. Ok. Y los romanos la aprendieron de aquellos. Cuando se le sigue la pista a la historia de la cruz,
los persas, por la adoración al dios pagano Hormuz, que era el dios de la tierra, entendieron que todo condenado a muerte contaminaba la tierra, así que debía morir elevado. Esa es la razón de la cruz. Así empezó, para que no contaminara la tierra. Y Jesús redime una enorme cantidad de cosas. Por si no lo sabía, redime la naturaleza. Ya empezó, la naturaleza se retorció cuando vio lo que estaba ocurriendo con su creador. Jesús nos redimió de nuestro pecado. Y un elemento que quiero recordar: Jesús colgó desnudo absolutamente. El cuadrito pudoroso de quien pinta es porque no podemos concebir que alguien pintara a Jesús con sus genitales expuestos. Pero los romanos querían infundir terror y vergüenza. Nunca olvide que Jesús también redimió la naturaleza, y Él redime nuestra maldad. Y seguro ese testimonio que nunca contaríamos, porque nos daría vergüenza, Él llevó mi vergüenza también. La llevó. Alguna vez, cuando iniciaba allá a finales del año 81, inicios del 82, iniciaba en el Sendero de Jesús, y me acuerdo que los jóvenes del Centro Cristiano de Guadalupe cruzaban el parque y llevaban el evangelio a los indigentes, a las barras de muchachos que estaban por ahí, y muchos se resistían. Algunos escuchaban, otros se reían, otros nos daban pelota. Yo estaba ahí aprendiendo, viendo. Me tocaba cargar cuando hacían una obra de teatro, me tocaba cargar cosas para la obra, y veía a los muchachos que se reían de los jóvenes de la iglesia. Entonces venían los muchachos y ya invitaban, iban a empezar la obra de teatro, los jóvenes se acercaban y se habían puesto de acuerdo para que cuando empezara la obra de teatro todos se iban y se reían de los muchachos de la iglesia. Y ahí estaba yo viendo. En ese tiempo mi servicio era en la puerta de la iglesia. Yo cuidaba ahí. Me habían enseñado a dar la bienvenida a la gente, de sonreírle, de hacerle sentir de verdad en casa. Y me acuerdo que en una de esas, una que va, otra que viene, se viene a aquel terremoto de Pérez Celedón. Era una cosa que se hizo la tierra para allá y para acá. Y seguro lo sentimos mucho los que estábamos en ese desvencijado y viejo edificio, lo que era el Cine Río, ahí al frente de Guadalupe. Una cosa viejísima. Y cuando empieza aquella cosa a hacerse para todo lado, y aquella estructura vieja a traquear, y era tétrico porque caía el montón de ceniza que seguro de las erupciones y de viejo que era, y aquello se hacía para todo lado. Claro, la lógica, la gente que estaba en la iglesia dice: esto nos va a caer encima. Así que salieron corriendo al centro del parque a ponerse a resguardo, a un lugar donde algo no les cayera en la cabeza. Pero lo que me impresionó fue que el montón de pintas del parque salieron corriendo a meterse a la iglesia. Y a mí me habían enseñado que los recibiera con sonrisa, y bienvenidos, y bienvenidos. Y no me daba tiempo porque entraron corriendo, y aunque no habían hecho llamado, pasaron al frente de rodillas. Ay, Señor, perdóname, perdóname. Y era qué cuadro. Sin duda alguna, la naturaleza es una extraordinaria evangelista, y lo vamos a ver ahorita. Sigo. Otro de los grupos son los políticos sin carácter. Alrededor de la cruz interactúa mucha gente, y un personaje es Pilato. Sin duda alguna tiene mucho que ver con la escena, con el cuadro. He leído mucho acerca de él. Y en Juan 19:19 dice: Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos.
Anoto algunas cosas allí. La gran mayoría de los políticos no decidirán por lo justo, sino por aquello que más les convenga. Este rótulo cínico que encerraba una gran verdad, lo vamos a ver, pero es cínico para él, porque él está enojado con los judíos, está enojado, porque perdió el ajedrez del juego político entre los judíos y él. Lo perdió, lo pusieron en jaque y le dieron mate y está enojado. Entonces parte de su revancha es este rótulo. Pilato se rehusó a enfrentar el asunto como debería hacerlo, con justicia. A él le toca impartir justicia. Así que él está entrando y saliendo del pretorio. Cuando lees los evangelios y cuentas, entró y salió 7 veces. No encuentro culpa en él. 4 veces dijo eso. Este hombre es inocente. 4 veces dijo eso. Y salía y trataba de calmarlos. Viene y le inflige el látigo romano. Lo despedazaron a Jesús, según Isaías, molido, literal. Así lo presentó, dijo: con esto los calmo. No solo queremos eso, queremos que lo mates. Y está él ahí, pero él es inocente. Él es inocente. Y entonces viene y le dicen: si no lo crucificas, no eres amigo del César. Le están diciendo: oiga, Pilato, cuidado con su trabajo. Ojo con su palacio, su salario, su casa de veraneo, la posición de poder que tienes. Si usted no lo mata y no lo crucifica, nosotros le hacemos un numerito aquí. Y eso va a llegar a Tiberio César y usted va a estar en problemas. ¿Qué hace Pilato? Se lava las manos. ¿Lo recuerda? Se lava las manos, una acción famosa. Creyó que así podía sacarse de encima la responsabilidad de haber condenado a quien sabía no era culpable. Jamás podría borrarlo de su memoria. De nada valió la petición de su esposa, el remorder de su conciencia, ni la certeza de que había sido la envidia y el odio los que motivaron a los judíos. Así que es político, pero sin carácter. Decidió no por lo justo, sino por lo conveniente para él. Y esto me recuerda que debo tener cuidado donde deposito mi fe, mi esperanza y mi confianza. Y tal vez un elemento ilustrativo que me aprendí de memoria desde muy al inicio de mi fe cristiana, leyendo y estudiando, me cautivó. Ese rótulo que se lo ponían en el cuello al condenado, o alguien lo llevaba adelante para que supieran cuál era el castigo, la razón de por qué estaba siendo castigado: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Se escribió en hebreo, en latín y en griego. Eso dice el Nuevo Testamento. Y leía a un autor judío hablar de la inscripción de esas palabras en hebreo. No es que hablo hebreo, pero me lo aprendí de memoria. Decía: Yeshua Hanotzri Bumelesh Hai Juden, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y decía este autor judío: cuando usted agarra cada una de esas palabras, la primera empieza con Y, la segunda empieza con H, la tercera YHV y la última con H. Es YHVH. Es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en el desierto, diciéndole: diles que yo soy, te envía, el eterno Dios. Los judíos, cuando iban a sacrificar el cordero, tenían que identificar la familia para la cual ese cordero era sacrificado. Pilato ni se enteró que estaba poniendo el nombre de la familia que iba a ser perdonada por aquel sacrificio. La familia de Dios. Es absolutamente
maravilloso. Continúo con otro actor alrededor de la cruz de Cristo. Nunca lo había puesto antes, nunca lo había notado. Es Dios Papá, es el Dios Padre. Creo que nos pasamos una, gracias. Dios Padre. Y Él lo que hace es una reacción fuerte y es de abandono. Es de abandono. Dice 27:45. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, estoy leyendo de Mateo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez lo has leído? Verso 51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Estaba diciendo quién la estaba rompiendo. Aunque la gran mayoría de las personas se detienen en el drama del castigo físico a la persona de Jesús, que realmente es terrible, según los autores que uno puede encontrar, que no necesariamente son cristianos, el castigo infringido a la persona de Jesús es de lo más fuerte que un ser humano haya podido haber recibido. Porque los romanos querían causar dolor que durara mucho para que fuera escarmiento para otros. Pero realmente la parte más dura es el rechazo del Padre. Ahí es donde los evangelios dicen: aquí está el drama. Jesús no dijo: ay, cómo me duele. Jesús lo que dijo fue: ¿por qué me abandonaste? La respuesta a esa pregunta es, seguramente ya la conoces. Es usted, soy yo. Porque el libro de Hebreos, cuando explica esto, dice que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Eso dice el libro de Hebreos. Y el gozo puesto delante de él era usted. Por eso gritó: lo logré. Por eso gritó. Así que lo asusto por un momento, cambiando una palabra del verso famoso: de tal manera amó Dios al mundo que crucificó a su propio Hijo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús iba entrando en aquel burrito a Jerusalén, y en el mismo día los burros que se creaban, las ovejas, los corderos que se criaban para sacrificio en Belén, iban entrando por la puerta de las ovejas. Por eso es que el Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Padre también reacciona. Como cargó el pecado mío y suyo, lo abandonó, porque la paga del pecado es muerte, y lo abandona. Pero ahora hace otra cosa: raja de arriba a abajo el velo del templo. Ese era un lugar muy particular, porque ahí no puede entrar nadie. Era el lugar de la manifestación de la presencia de Dios. Ahí no puede entrar nadie. No puede entrar nadie nunca. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, podía entrar al lugar santísimo. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el Padre raja el velo, y lo que está diciendo es: ahora ya puedes entrar. Antes nadie, ahora cualquiera. Antes solo en este lugar, ahora en cualquier lugar. Antes una vez al año, ahora en cualquier momento, cualquier persona puede entrar a la presencia de Dios con una llave. Por eso se nos enseñó a orar en el nombre de Jesús. No venimos en medio de nuestra propia justicia, venimos en el nombre de Jesucristo. Así que Jesús pagó la deuda que no debía, porque yo no podía pagar la deuda que sí debía. Y otra vez Dios trató a Jesús como debía tratarme a mí, para poder tratarme a mí como debía tratar a Jesús. Cuando se mastica de manera lenta, ¿sabe quién era el propietario de la cruz del centro? Barrabás. Él era el propietario, era para él.
Pero la gente gritó: no, crucifica a Jesús y libera a Barrabás. Así que me lo imagino en la celda ahí, oscura por semanas. Él sabe lo que le toca, él sabe, es un asesino sedicioso, él sabe la que le toca. Así que se abre la reja, entran un puño de soldados. Es un tipo loco, matón. Lo agarran, lo sacan. Él sabe que va para la cruz. Pero de un momento a otro no lo encadenan. De un momento a otro ya no siente donde lo traen a empellones y está en media calle. ¿Qué pasó? Yo me imagino que él tenía que preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y alguien tuvo que decirle: Jesús ocupó tu lugar. Nos pusieron a escoger y nosotros te escogimos a ti. Y Jesús ocupó tu lugar. No sé qué le habrá pasado por la mente a Barrabás, pero espero, aquí si no hay indicios de nada. Y termino con esto. Es la reacción que, debo decir, lastimosamente es absolutamente minoritaria. Casi nadie reaccionó así. Cientos y miles estuvieron interactuando con la cruz, alrededor de Cristo y su cruz. Pero alrededor de la cruz solo 3 personas bebieron de la gracia salvadora que emana de Cristo y su cruz. Solo 3 encontré beneficiarios de la gracia. Hay muchas reacciones que no obtienen nada de la riqueza de la cruz, nada. Y aquí quiero señalar a 3 inesperados creyentes. El primero es Simón. Es muy famoso, el famoso de Cirene, muy famoso. Personalmente, hasta en esta oportunidad pude seguirle la línea y encontrar que él y su familia conocieron a Cristo. Dice 15:21: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, de Marcos estoy leyendo, Simón de Cirene. Y esta es la anotación que solo hace Marcos, que escribe desde Roma para romanos, inspirado por Pedro, el evangelio de Marcos. Padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Si esto no existiera, no sabríamos nada de Simón. Pero en Hechos capítulo 13 aparece una vez más linkeado a este cirineo. Y en Romanos capítulo 16 Pablo escribe: salúdenme a Rufo, y a su mamá, que es como mi mamá. Texto maravilloso. ¿Qué ocurrió aquí? Tenemos la evidencia de que tanto Alejandro como Rufo eran líderes de la iglesia en Roma, porque si no, Marcos no hubiese hecho esta anotación, pero él la hace porque los conoce. Pero lo curioso aquí es lo siguiente: lo que empezó por obligación terminó en una conversión. Así que si hoy lo trajeron arrastrado a la iglesia, ¿viera cómo me alegro? Porque podría ser que lo que empezó por obligación termine en conversión. Así es Dios. Así es Dios. El otro es de mis favoritos. El otro converso es el ladrón famoso, un ladrón sin nombre. De mis favoritos. Vea, de veras, si en el cielo hay celulares, yo me voy a tomar un selfie con él, porque yo amo a este hombre, lo amo. Es mi mensaje de los funerales. Este ladrón es la reflexión que elaboro, porque cuando le sigues la pista, al principio los 2 ladrones injuriaban a Cristo, se burlaban de él, lo insultaban. Pero algo pasó, igual que con el cirineo. Algo pasó, algo vieron, algo escucharon. De un momento a otro, la operación del Espíritu Santo en la vida de alguien lo hace reaccionar. Y este hombre
le dirige a Jesús una oración corta pero poderosa. Jesús, no puedo ofrecer nada, no soy nadie, no le puedo prometer que puedo dar algo, ni siquiera que de aquí en adelante me voy a portar bien porque yo no tengo mañana, ya mañana no amanezco. Por cierto, Jesús, usted podría acordarse de alguien como yo. Una oración corta, pero desde las entrañas. Jesús no reaccionó a casi ninguna frase que se le dirigió a él en la cruz, casi ninguna. Pero a este lo vuelve a ver y le promete: de aquí en adelante usted y yo juntos para siempre. No hay nada ni en la tierra ni debajo de la tierra que pueda separarme a mí de usted. Quiero que lo sepas. ¡Wow! Se llama gracia a partir de Jesús y de su cruz. Y el último que quiero mencionar es al centurión. El centurión estuvo todo el camino. Tenía que haber estado a la par, al lado mismo de Pilato, protegiéndolo y encargado de este convicto, de Jesús el Nazareno. Él vio todo y oyó todo. Estuvo en el castigo de látigo, estuvo ahí. Fue seguramente el que le dijo a Simón de Cirene: a usted le toca, lleve esto. Ni siquiera era una petición, tenía que hacerlo. Estuvo al pie de la cruz. De repente la tierra se mueve y él sabe que hoy no es que solo un día nublado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y oye a Jesús, lo ve reaccionar. Fue testigo de todo y de un momento a otro pronuncia estas palabras. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto, Mateo 27, y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algo lo hizo cambiar en el camino. Voy a concluir aquí. Quiero pedirle por favor que se ponga de pie para que podamos orar y decir un par de cosas más. Esto es importante. Por nuestra vocación de familia en Vida Abundante tenemos temas de finanzas, hay grupos de apoyo para personas en adicción sexual, llama Deseo Puro, muchas cosas que tratan de darnos herramientas para la vida. Nada es posible sin Cristo en el corazón. Nada. Nada es posible si alguna vez no escuché el grito de la cruz que me quiere despertar. Así que yo me pregunto, si los romanos crucificaron 30,000 judíos, 30,000 aproximadamente según los historiadores, 30,000, ¿por qué este es especial? ¿Por qué tendría que ser especial? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sin duda alguna, este carpintero de milenios atrás tenía que ser diferente, porque vea qué cosa, milenios adelante usted está aquí y yo también, cantándole, anhelando conocerlo más, anhelando servirle, anhelando reaccionar como se debe para beber de la gracia que salva, que transforma vidas. Así que seguramente nadie lo dijo mejor que Pedro. Dijo Pedro, primera de Pedro 3:18, él dijo: Cristo perdonó, pagó por los pecados de una sola vez, el justo, atención, por los injustos. Él por Barrabás, él por nosotros. Y luego añade Pedro: para guiarnos a Dios.
nuestro hermano mayor llevándonos de la mano de vuelta a casa. Ya no nos detiene un velo. Él pagó para que estuviese roto y pudiéramos caminar. Así que le invito a cerrar sus ojos un momento. Es más fácil mirar hacia adentro del alma y del corazón. Y lo que pido es que el alma de alguno de nosotros se despierte ante el grito de la cruz. Y a través de esta oración cantada con el alma y con el corazón, le decimos a nuestro Señor esto. Así que aprópiese de esta letra, de estas palabras. Delante de nuestro Señor estamos invocando su nombre. Costó llegar, seguro que sí. Accidentes, mil cosas querían impedir que usted estuviera en casa viéndonos o estuvieras en este lugar. Pero quisiera que nuestro Señor pudiera decirle a alguien más: no hay nada que me separe de ti de aquí en adelante. Gracias, Señor. Señor, en esta mañana anhelamos que el grito de la cruz sea capaz de despertar a algunos de nosotros adormecidos, religiosos sin luz, o personas, Señor, que somos capaces de mirar con indiferencia y tener una reacción pálida. La tierra se movió, el sol dejó de brillar, se asustaron por un momento, pero luego llegaron a casa, la página se le da vuelta, todo sigue igual. Y lo que quiero pedir, Señor, es que en el cierre de esta serie, que esperamos nos queme el alma y el corazón, alguien igual que aquel ladrón, igual que aquel centurión, igual que Simón, pueda terminar su historia rindiéndose delante de Jesús. ¿Qué vio aquel hombre? No sé, pero llegó a concluir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es un romano totalmente pagano, odia a los judíos. Pero me imagino a este hombre bajando su cabeza. ¿Qué pasó en el corazón de aquel ladrón para pedirle a Jesús que se acordara de él? Y hoy nosotros, Señor, milenios después, igual ante la historia de la cruz, frente a la realidad más poderosa que existe, que es la espiritual, es más real, más potente y más verdadera que lo material, que lo mental. Lo espiritual domina todo. Y yo te pido, Señor, que alguno de nosotros pueda dirigirse a ti diciendo: Señor, perdóname, guíame y ayúdame, Señor. Te rogamos por cualquier persona que aquí o allá, Señor, esté conectándose contigo, viendo su alma y su espíritu despertarse. Es un milagro. Y solo te ruego que podamos, Señor, llevar adelante la decisión que tomamos de caminar contigo. Te ruego, Señor, bendice una vez más tu poderosa palabra en el corazón de nosotros. Que alguna persona pueda pasar de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida. Y que cada uno de nosotros, por experiencia propia, pueda entender que hoy, en cualquier momento, en cualquier lugar, puedo acceder a Dios
en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias por eso y te pido, Señor, que tu palabra nos persiga, nos marque y nos despierte. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Le da un aplauso al Señor, sí. Dios le guarde.